28 de julio, en el patio de un convento, el Partido Comunista fundó el 5º regimiento. Bueno, la conferencia, o charla, o como queréis llamarla, que vamos a dar hoy, lleva por título Los orígenes del Partido Comunista en Cádiz, la familia Rendón. El porqué de la conferencia, pues muy sencilla, tiene su origen en un proyecto de investigación que surge cuando hace ya algunos años yo me encuentro, pues, estando en Diputación, en la Oficina de Memoria Histórica, se hace un pequeño cuaderno dedicado a mujeres represaliadas de la provincia, y una de ellas, pues, es una tal Milagros Rendón Martel, cuya historia yo había leído muy por encima en el libro de Alicia Domínguez y alguno que otro más, ¿no? El verano que trajo un largo invierno, donde en cada uno de estos libros, en el de Alicia Domínguez, no sé si también en algo de Jesús Núñez, que le dedicó al último presidente republicano de la Diputación, Francisco Cosi, también citaba algo sobre Milagros. Bueno, pues la historia de Milagros, lo que se sabía hasta ese momento, era bastante llamativa, rocambolesca, ¿no? Una mujer, prácticamente la única mujer que se presenta y que está presente en la defensa del gobierno civil, el edificio que hoy conocemos como Diputación. Y bueno, tanto ella, pues, será fusilada, su padre, que era un conocido comerciante de Cádiz, Francisco Rendón, también será asaltada su tienda, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo sabía, y eso es prácticamente lo que se publicó en aquel cuadernillo. Si alguno tuvo el cuadernillo, tuvo la oportunidad de verlo, sí. El texto de Milagro tenía errores porque era prácticamente lo primero que se escribía en plan biografía, tampoco era un texto muy intenso. Pero bueno, ya a mí me llamó mucho la atención. Además, luego ocurrió que las cosas que ocurren, conocí a un bisnieto de Rendón. Cuando yo digo Rendón me refiero al bisabuelo, ¿no? ¿Soy familia? Sí. Pero yo soy la nieta de María Luisa. ¿Tú eres hermana de Luciano? Sí. ¿Cuántos hermanos sois vosotros? 6. 6. Es que yo conozco a Luciano, sí, y a otra hermana, pero no. ¿Sí? Sí. ¿No es Sinfla, no? No sé, uno... estaba mi hermano en Sinfla. Sí, cuando estaba mi hermano en Sinfla me... Sí, pues puede ser eso. Sí, porque a raíz de la investigación, los Rendón, que yo creía que habían sido, si no exterminados, pues, que vais a ver durante la conferencia, que prácticamente los quisieron exterminar, pero han sobrevivido en distintos puntos del país, ¿no? A raíz de empezar a escribir sobre ellos, pues han aparecido descendientes en Canarias, sí, y demás, que obviamente no pueden estar aquí porque esto está muy lejos. Y bueno, lo mismo ocurre, ¿no?, con Luciano, que no ve... Luciano hoy está en Málaga. En Málaga. ¿Y tu madre? Y mi madre en Madrid. Y ha dado mucho coraje. Sí. Bueno, ellos son una gente encantadora, ya lo iréis viendo a lo largo de la conferencia. Decía que se hizo ese primer texto y a raíz de ahí, pues, conocí después a Luciano por otros motivos, se presentó, pues esta es mi tía abuela, Milagro es mi tía abuela, ¿no? Muy bien. Ya conocí después a una de las hijas de María Luisa, la hermana de Milagro, y a raíz de ahí, pues, surge todo el tema de escribir sobre esta familia cuya historia está vinculada al Partido Comunista de Cádiz. ¿Por qué escribir o hacer algo sobre el Partido Comunista de Cádiz? Bueno, pues principalmente porque nunca nadie lo había hecho antes. No hay libros, no hay artículos de esos científicos sobre este partido. Me estoy refiriendo al Partido Comunista antes del golpe de Estado, desde su fundación hasta 1936. Sí, es verdad que hay estudios sobre anarquistas en Cádiz, hay muchísimos libros, también sobre socialistas. Moisés Camacho ha publicado recientemente uno, Rubén, otro compañero, Rubén Benítez, está haciendo una tesis doctoral sobre los orígenes también del Partido Socialista Obrero Español, pero
los comunistas estaban prácticamente, o han estado prácticamente olvidados. Una de las razones es bien sencilla, y es que esta provincia y esta ciudad, desde los orígenes del movimiento obrero, siempre ha tenido una clara vinculación anarquista y socialista, mientras que los comunistas llegaron mucho más tarde, por lo que les costó mucho implantar aquí la ideología y el partido. Esa es la explicación que yo le doy al retrato conforme a otras ideologías de izquierda. Vamos a empezar por, bueno, cómo surge, ¿no? Cómo surge el Partido Comunista en Cádiz, en la provincia de Cádiz. Bueno, pues digamos, esta es la figura central del Partido Comunista en Cádiz, cuyo nombre, no sé si lo sabréis. No vale. Si no, tú te vas a llevar el sobresaliente del tirón. ¿Alguien sabe quién es este señor? Diego, ¿tú también te lo tienes que saber? Mamá, tú tampoco. Bueno, este señor es Daniel. Me lo voy a poner, pues sentado, estoy como un tío. Efectivamente, Daniel Ortega Martínez. Daniel Ortega Martínez, de Burgos, efectivamente. Fuentecén era su pueblo. Pero hasta hace poco tiempo se creía que era portuense, del puerto de Santa María. Grave error. Es verdad que hizo allí su vida, hasta donde lo dejaron, pero él era de Burgos. Además, por esto tenía un acento muy cerrado, bueno, muy cerrado no, un acento muy del norte, ¿no? Ahí lo vemos con su chaqueta de cuero. Este señor aparece por Cádiz a principios de los años 20 y él había pertenecido, él nace en 1898, como bien ha dicho el compañero, en Fuentecén, en el pueblecito de Burgos, y él viene hasta Cádiz a estudiar medicina. Cádiz, que no tenía universidad propia, sus facultades pertenecían a la Universidad de Sevilla por aquel entonces, y una de las pocas facultades de medicina que había, una de las que había en España era en Cádiz. Quien quería estudiar medicina, pues tenía que venir aquí o a otro lugar, ¿no? Y él, pues vino aquí. Él, como decía, había formado en su juventud, formado parte de las juventudes socialistas. Y es en esos años, principios de los años 20, cuando pasa al Partido Comunista. Y aquí, pues digamos, se va a instalar primero en una casa en la plaza de San Juan de Dios, número 12, y luego pasará a la calle Cervantes, número 3, que es entre otros domicilios. Son sus años de estudiante, donde va a empezar a fraguar el Partido Comunista. Y durante esos años de juventud es cuando va a conocer a la abuela de esta señora, a María Luisa Rendón Martel, una mujer muy guapa que a lo largo de la conferencia pues veremos su curiosa, por decir algo, su curiosa historia. Como decía, entre el año 23 y el año 26 este señor va a estudiar medicina. En la facultad, su expediente bastante, ¿cómo decirlo? Bastante... que sacaba buenas notas, por contrario. Un expediente académico bastante espléndido para pagarse sus padres, si mal no recuerdo eran maestros, para pagarse la carrera, como suele decirse, pues trabajó y tuvo varios trabajos, entre otros, trabajó de mecánico. Una vez que se licencia, por cierto, durante su carrera, estamos hablando que estamos en la dictadura de Primo de Rivera. Él va a tener ya en esa época muchos problemas, incluso va a ser detenido en más de una ocasión por sus actividades políticas respecto al Partido Comunista, que estaba además prohibido durante la dictadura. Como decía, pues Daniel Ortega en estos años estudia medicina, se paga la carrera con distintos trabajos, conoce a María Luisa Rendón, se casan, no sé si se casan sí, se tuvieron que casar por la iglesia, en ese momento no había otra forma. Y finalmente se van a vivir al puerto de Santa María, a la calle Santa Lucía, número 18, cuya finca yo creo que está incluso todavía en pie. Y allí, bueno, pues él va ya a desarrollar toda su trayectoria política, donde va a tener muchísima fama como médico,
como político en el puerto, incluso hasta hace unos años él tenía una calle que quitaron hace unos años. La calle se le dio ya en plena democracia actual. Pero yo voy a volver sobre la vida de Daniel Ortega conforme avance la conferencia. Este señor que vemos aquí, en esta foto que es bastante conocida, es otro de esos comunistas afamados de la provincia de Cádiz. ¿Alguien sabe quién es? ¿Quién es? ¿Cómo? Illoto. ¿Pero cuál era su apodo? Es el general Modesto, Juan Illoto León. Un poco más joven que Daniel Ortega, portuense, y uno de los fundadores del Partido Comunista del puerto. Un señor que llegará a general ya en la guerra civil, sobrevivirá a la guerra, terminará en el exilio y fallecerá antes de la llegada de la democracia en España. Tiene un libro muy interesante que yo no logro conseguir. Si alguno se hace con uno, me interesa. El libro es Yo soy del quinto regimiento, que son sus memorias que se editaron a finales, si mal no recuerdo, a finales de los años 70 aquí en España, pero es muy difícil encontrarlo. Si alguno ha escuchado esa canción de con el quinto, ¿cómo era? Anda, jaleo, jaleo. ¿Cómo es la canción? El 18 de julio en la puerta de un convento. El Partido Comunista esa canción que fue tan popular en los años de la guerra, él, Modesto, sale junto con Lister y otros generales más, ¿no? del bando republicano. Bueno, pues este que entonces no era general Modesto, sino el niño Juan Illoto, en su libro, como decía, Yo soy del quinto regimiento, pues recordaba cómo fue o quiénes fueron los principales hombres que fundaron el Partido Comunista en el puerto, que es el principal foco en toda la provincia. Decía él: con Ramón Mila y Alfonso Manzaneque, que eran comunistas, acordé tomar la iniciativa de organizar el Socorro Rojo local. Paralelamente desarrollamos nuestra actividad en la Casa del Pueblo, regentada por los socialistas. A través de Mila y en el Centro Obrero conocí a Juan Gandulla. Yo conozco a sus descendientes, bueno, los conocí hace poco allí en el puerto, y a Daniel Ortega, organizador del Partido Comunista de España en mi pueblo. Eran los 4 comunistas que había en el pueblo. Eran los 4 comunistas que había. Cuando en 1930 ingresé en el partido tras organizar el Socorro Rojo y el sindicato de oficios varios. Es un texto donde ya él recapacita muchos años después, en el exilio. Ya Daniel Ortega había sido fusilado en Cádiz, pero en el año 2006 se hizo una exposición dedicada a General Modesto en el puerto de Santa María, y en el catálogo se incluyó un manuscrito que él escribió en su juventud, de mi infancia, y nos hablan, son muy curiosos. La he traído en un texto quizá un poco largo, pero merece la pena leerlo, ¿no? Porque nos hablan de su niñez en el puerto y cómo a él ya le empieza a sonar el tema del comunismo y demás. Dice así: y en la convulsión de octubre del 17, Revolución Rusa, tenía 11 años. Con la rapidez que se decide a esa edad, nos proclamáramos bolcheviques. Recuerdo, tenía yo 12, 13 años cuando en el teatro principal de mi pueblo, en una función de varietés, uno de los cuadros salía el artista con una estaca en la mano, dando gritos y golpes sobre las tablas, proclamándose bolchevique, lo que nos hizo descubrir ese adjetivo que lo tomamos voluntario para nosotros mismos. De ahí que a partir de entonces empezáramos a buscar lo que por aquellos tiempos era imposible: lecturas sobre los bolcheviques. Sin embargo, no sé cómo ni de qué manera vino a parar a nuestras manos un opúsculo, un pequeño cuadernito, en el que aparecía por primera vez ante nuestros ojos los nombres de los dirigentes de los primeros tiempos de la Revolución. Allí estaban Lenin, Trotsky, Polescu, Karenko, Zinoviev, aparecieron y 2 más,
y otros más, el hecho de que estuvieran en verso, ojo, esto es muy interesante, el hecho de que estuvieran en verso nos llevó a hacer de todos ellos unas coplillas que cantábamos a voz en grito donde nos parecía y cuando nos parecía. Era una de esas primeras vivencias de Juan Guilloto en el puerto de Santa María, mucho antes de que se fundara, por supuesto, el Partido Comunista en el puerto. Os traigo aquí una foto, desde luego de lo más curiosa y más inédita. Luego, si queréis, os acercáis porque a lo mejor desde ahí no la podéis apreciar. Tercera conferencia provincial de Cádiz del Partido Comunista de España. Luchemos por la libertad de Tarman, Prestes, Jordi y todos los antifascistas presos. Es una foto, como bien dice, de la tercera conferencia del PC en la provincia. Es una foto del año 1933. Ya está conformado el partido en la provincia. No sé, que suponemos que es en Cádiz, pero no sé qué edificio es. Desde luego, Santiago, creo que es la sede actual del partido en el puerto todavía. ¿Sí? Sí, y la sala es exactamente igual. Pues bueno, pues ya lo sabéis. Ya lo sé yo también. Pues en esa sala vemos aquí, entre otros, el retrato de Lenin. ¿Y quién está en el centro de la fotografía? Muy recto y muy elegante. El médico Daniel Ortega. Entendemos que son todos comunistas de la provincia. Algunos posan con el puño en alto. Aquí hay un cartel de lo más curioso, del Partido Comunista, y es del barrio de la Viña. Esta foto es sacada, me la pasó José Luis Gutiérrez Molina, de un expediente de un consejo de guerra que se le hace ya durante la guerra a este señor que está aquí, que era un funcionario del Ayuntamiento de Cádiz, miembro del Partido Comunista. Y para culparlo, no se sabe dónde encontrarían esta foto, y para marronarlo, pues en el expediente incluyeron la foto con su flecha y su cruz. Hay una mujer aquí detrás que yo no la identifico de luego ni con María Luisa ni con Milagro. Milagro además era más delgada. Pero, desde luego, que si seguimos con el estudio del PC, pues le pondremos nombre a muchos de ellos. Hay otra curiosidad, aparte de este señor de blanco con su con de plato, y es que algunos llevan el uniforme de los, lo diré, el pito y goma, los pioneros, o el uniforme del partido, con su corbata, su camisa, la estrella. Aquí hay dos, aquí hay otro. Bueno, lo que vengo a decir es que el partido va a sufrir una evolución bastante curiosa desde sus duros años 20, de los duros años 20 a la entrada de la República. Nunca, por supuesto, nunca va a ser un partido mayoritario. También es verdad que con el 36 todo se va a cortar de raíz y ya lo que pudo ser, pues ya no lo vamos a averiguar. Ellos no tenían un periódico, el PC en la provincia no tenía un periódico propio, pero sí es verdad que hay textos de Ortega, de Gandulla y de demás en otros periódicos, digamos, de llamada izquierda, como puede ser, y lo podéis encontrar, puede ser el Obrero Portuense, el Trabajo o el Proletario. Ahí es donde son algunos de los periódicos donde podemos ver los artículos y seguir las noticias del partido. En el año 31, como bien sabéis, el 12 de abril se celebran las elecciones municipales, a través de las cuales la monarquía de Alfonso XII y la dictadura que aguantaba es derrotada. Los partidos monárquicos son derrotados por los republicanos y se instaura la república, que nace el 14 de abril. Por supuesto, los comunistas no habían podido presentarse a esas elecciones, pero en muchos sitios de España esas elecciones se van a repetir por las ilegalidades, ¿no?, que se venían sufriendo a lo largo de toda la época de la restauración borbónica. En aquellos sitios donde se van a repetir las elecciones, el 31 de mayo, los comunistas, sí van a intentar presentarse. Sin embargo, finalmente, según podemos saber,
no lo van a lograr, porque van a detener a Daniel Ortega por tema de quemas de convento en el mes de mayo, y siendo él el que lleva las riendas, no lo van a lograr. Cuando sí se van a presentar por primera vez los comunistas de la provincia a unas elecciones, van a ser en noviembre de 1933, que van a ser las segundas elecciones legislativas que va a haber durante la Segunda República. Se ve que todavía tenían muy poco peso porque ni siquiera se presentaron como el Partido Comunista. Se llamaron Frente Único Revolucionario, es decir, estaban formados, la lista estaba formada por comunistas, pero también por otros obreros independientes. Aquí os pongo los nombres de ellos, ¿eh? Manuel Hurtado Benítez, que era del PC, un metalúrgico de Jerez; Francisco Ramírez Rendón, un comunista panadero de Algodonales; el propio Daniel Ortega. Este dato es de lo más interesante: Micaela de Castro Bedoya, que además informaba que era obrera sin partido. Ella iba, pero ella no era del PC todavía, que era cigarrera de Cádiz. Francisco Garrido, que era de Espera; Julián Pinto Viarte, que la tarde 18 y 19 de julio del 36 tendrá un papel muy significativo junto con Milagro Rendón, que era comunista y metalúrgico de aquí. José Sánchez Barrio, presidente de los Camareros de Jerez, tampoco se decía como comunista, sino obrero sin partido; y Andrés Bonilla, que también era metalúrgico de Jerez. Son casi todos de Cádiz y de Jerez. Por cierto, no se ha investigado nada de las cigarreras de Cádiz. Sí hay estudios de las cigarreras, por ejemplo, de Sevilla. Y esta Micaela de Castro era una mujer muy combativa, incluso ya en los años 10. Así por leeros algo de esta señora, ¿no?, de Micaela Castro. Un artículo de unas reivindicaciones que fueron las cigarreras de Cádiz a Madrid, y a la vuelta en uno de los teatros de Cádiz pues anunciaban a sus compañeras y compañeros el siguiente texto, ¿no?, para que veáis el tipo de personas que iban en esta lista. Decía Micaela de Castro: compañeras, todas sabéis que yo tengo 3 chiquitines y no cuento más que con el producto de mi trabajo. Sin embargo, estaré en mi puesto, y si una faltara y si me faltara el pan para mis pequeños, yo iré a buscar rancho a los cuarteles, pediré de puerta en puerta para darles de comer antes de volver a ser burlada y despojada de mis derechos. Estamos en 1919, época de tremendas huelgas y de reivindicaciones para con los obreros, y bueno, y este era el tipo de mujer, una mujer que no era lo normal. Ahora es una mujer independiente con sus hijos y demás. En el año 19, bueno, pues años después aparecerá en este Frente Único Revolucionario, que por cierto, tengo que decirlo, no se comieron nada. No consiguieron sacar ningún diputado por la provincia de Cádiz. Hay que decir, os traigo aquí la foto de Manuel Muñoz Martínez, que no sé si os sonará esta foto, porque cuando ellos fueron a presentar esa candidatura, decía la ley que todos los que iban en la lista tenían que presentarse. Cuando fueron al gobierno civil, todos tenían que presentarse. Y algunos de ellos no pudo asistir. Al no poder asistir, echaron para atrás la candidatura. Daniel Ortega llevaba un documento donde decía que la lista y esa persona pues, estaban presentadas bajo un notario. Lo echaron para atrás igualmente, por lo visto, según se puede leer en la prensa, se salieron de allí protestando, pegando voces y demás. Y este señor Manuel Muñoz Martínez, que tiene un papel muy importante en la política de la provincia de Cádiz en la Segunda República, que era el líder del Partido Republicano Radical Socialista, luego Izquierda Republicana, este señor y otros concejales pues apoyan la lista de Daniel Ortega y compañía, y por eso se pueden presentar. Desde luego un acto, desde luego, bueno, de diferentes partidos, pero de apoyo frente a otras correlaciones de izquierda. Este señor era chiclanero, fue diputado provincial en las 3 legislaturas de la República, 31, 33 y 36, y tiene un libro muy interesante que se llama Cautivo de las Estatuas, porque el golpe de Estado le coge en Madrid, va a ser durante toda la guerra va a estar en zona republicana, luego se exiliará y los nazis terminarán cogiéndolo y mandándoselo a Franco, que después lo manda para acá, se dará un consejo de guerra y será
y será fusilado. Sí, es una figura totalmente olvidada hoy día dentro de la política gaditana. Vamos a hablar, vemos ahí un mapa de la provincia de Cádiz, de los radios locales. Ahora se habla mucho de los círculos de Podemos, pero son nuevos, porque el sistema del Partido Comunista ya era algo parecido, a través de lo que ellos llamaban radios, pues iban creándose y desde esos radios pues iban irradiando, digamos, la ideología comunista a los demás, a otros municipios. El centro, pues como hemos dicho antes, estaba en el puerto Santa María, que muy pronto llegaría, influiría en Cádiz, incluso en San Fernando, que yo no lo he puesto. Otro sería Jerez, que incluso Jerez va a tener concejales en el 36 con el Frente Popular. Prado del Rey, Vejer de la Frontera y la línea de la Concepción. Esto es un esbozo del año 33, posiblemente ya en el 36 haya alguno más. Pero como os digo, este trabajo no está terminado, pero por lo que yo llevo ahora, esos son los principales radios en el año 33, año 34. Vamos a decir alguna cosita de algunos de ellos. He traído dos imágenes de concejales ya en el año 36 de Prado del Rey. Prado del Rey, que ellos decían Prado Libre, aunque nunca consiguieron ponerle ese nombre a su municipio. Solamente os digo los nombres. Este señor de aquí es Ángel Almagro Jacome y este de aquí es José Picacho Blanco. Esta fotografía la tenemos gracias al historiador Fernando Romero. Y este documento, que no lo vais a poder leer, pero yo lo leo, me parece de lo más curioso. Es un documento que como bien podéis leer, está manuscrito, y no solo manuscrito, sino que más dibujado, la hoja y el martillo. Es del radio del Partido Comunista de España de Vejer de la Frontera. Es un documento que firma Francisco Chirino, que es el concejal del Partido Comunista en el año 36, en Vejer. Y bueno, a ver si logro, yo creo que lo tengo aquí, porque es que yo ni yo logro leer. Bueno, lo tengo aquí. Bueno, dice así. Esto es una propuesta que hace el Partido Comunista en el Ayuntamiento de Vejer en el año 36, ¿vale? Dice así. 1. Que desaparezcan las mujeres cubiertas, llamadas cobijadas por su costumbre. La verdad es que no atiendo a leerlo, ¿no? A ver si lo tengo aquí. Desaparezcan las mujeres encubiertas, llamadas cobijadas, por ser esta costumbre antiestética y retrógrada. Si alguno está en Vejer, allí pues llevan mucho a gala ese traje típico, ¿verdad? Que las mujeres nada más que se le ve, nada más que deja cubierto un ojo. Que es una tradición que existía hasta los años 30 y que la sección femenina va a fomentar hasta la sociedad, tanto que hoy incluso allí hay una escultura, ¿no? Un monumento pero que ya en aquel entonces el señor Chirino pues denunció y que lo veía como algo retrógrado con la mujer. Que la mujer tuviera que ir solamente todo tapado, como en realidad el traje como un burka. Entonces, en ese primer punto se denuncia y en los siguientes puntos, pues, él lo que propone es prohibir ese traje, que las mujeres no puedan, que vayan vestidas sin esa capucha. Es otro documento que nos encontramos del Partido Comunista o un radio del Partido Comunista de la provincia. De mi infancia y nos hablan, son muy curiosos, la he traído en un texto quizá un poco largo, pero merece la pena leerlo, ¿no? Porque nos hablan de su niñez en el puerto y cómo a él ya le empieza a sonar el tema del comunismo y demás. Dice así. Y en la convulsión de octubre del 17, Revolución Rusa, tenía 11 años. Con la rapidez que se decide a esa edad, nos proclamáramos bolcheviques.
Recuerdo, tenía yo 12, 13 años cuando en el teatro principal de mi pueblo, en una función de varietés, uno de los cuadros salía el artista con una estaca en la mano, dando gritos y golpes sobre las tablas, proclamándose bolchevique, lo que nos hizo descubrir ese adjetivo que lo tomamos voluntario para nosotros mismos. De ahí que a partir de entonces empezáramos a buscar lo que por aquellos tiempos era imposible, lecturas sobre los bolcheviques. Sin embargo, no sé cómo ni de qué manera vino a parar a nuestras manos un opúsculo, un pequeño cuadernito, en el que aparecía por primera vez ante nuestros ojos los nombres de los dirigentes de los primeros tiempos de la Revolución. Allí estaban Lenin, Trotsky, Proleskiu, Karenko, Zinoviev, aparecieron y dos más, y otros más. El hecho de que estuvieran en verso, ojo, esto es muy interesante, el hecho de que estuvieran en verso nos llevó a hacer de todos ellos unas coplillas que cantábamos a voz en grito donde nos parecía y cuando nos parecía. Era una de esas primeras vivencias de Juan Guilloto en el puerto de Santa María, mucho antes de que se fundara, por supuesto, el Partido Comunista en el puerto. Os traigo aquí una foto, desde luego de lo más curiosa y más inédita. Luego, si queréis, os acercáis porque a lo mejor desde ahí no la podéis apreciar. Tercera conferencia provincial de Cádiz del Partido Comunista de España. Luchemos por la libertad de Tasman, Prestes, Jordi y todos los antifascistas presos. Es una foto, como bien dice, de la tercera conferencia del PC en la provincia. Es una foto del año 1933. Ya está conformado el partido en la provincia. No sé, que suponemos que es en Cádiz, pero no sé qué edificio es. Desde luego, Santiago, creo que es la sede actual del partido en el puerto todavía. ¿Sí? Sí, y la sala es exactamente igual. Pues bueno, pues ya lo sabéis. Ya lo sé yo también. Pues en esa sala vemos aquí, entre otros, el retrato de Lenin. ¿Y quién está en el centro de la fotografía? Muy recto y muy elegante. El médico Daniel Ortega. Entendemos que son todos comunistas de la provincia. Algunos posan con el puño en alto. Aquí hay un cartel de lo más curioso, del Partido Comunista, y es del barrio de la Viña. Esta foto es sacada, me la pasó José Luis Gutiérrez Molina, de un expediente de un consejo de guerra que se le hace ya durante la guerra a este señor que está aquí, que era un funcionario del Ayuntamiento de Cádiz, miembro del Partido Comunista. Y para culparlo, no se sabe dónde encontrarían esta foto, y para amarronarlo, pues en el expediente incluyeron la foto con su flecha y su cruz. Hay una mujer aquí detrás que yo no la identifico de luego ni con María Luisa ni con Milagro. Milagro además era más delgada. Pero, desde luego, que si seguimos con el estudio del PC, pues le pondremos nombre a muchos de ellos. Hay otra curiosidad, aparte de este señor de blanco con los de plato, y es que algunos llevan el uniforme de los, el pito y goma, los pioneros, o el uniforme del partido, con su corbata, su camisa, la estrella. Aquí hay dos, aquí hay otro. Bueno, lo que vengo a decir es que el partido va a sufrir una evolución bastante curiosa desde sus duros años 20, de los duros años 20 a la entrada de la República. Nunca, por supuesto, nunca va a ser un partido mayoritario. También es verdad que con el 36 todo se va a cortar de raíz y ya lo que pudo ser, pues ya no lo vamos a averiguar. Ellos no tenían un periódico, el PC en la provincia no tenía un periódico propio, pero sí es verdad que hay textos de Ortega, de Gandulla y de demás en otros periódicos, digamos, de llamada izquierda, como pueden ser, y lo podéis encontrar, puede ser El Obrero Portuense, el Trabajo o El Proletario. Ahí es donde son algunos de los periódicos donde podemos ver los artículos y seguir las noticias del partido. En el año 31, como bien sabéis, el 12 de abril se celebran las elecciones municipales
a través de las cuales la monarquía de Alfonso XII y la dictadura que aguantaba es derrotada, los partidos monárquicos son derrotados por los republicanos y se instaura la república que nace el 14 de abril. Por supuesto, los comunistas no habían podido presentarse a esas elecciones, pero en muchos sitios de España esas elecciones se van a repetir por las ilegalidades, ¿no?, que se venían sufriendo a lo largo de toda la época de la restauración borbónica. En aquellos sitios donde se van a repetir las elecciones, el 31 de mayo, ellos, los comunistas, sí van a intentar presentarse. Sin embargo, finalmente, según podemos saber, no lo van a lograr, porque van a detener a Daniel Ortega por tema de quemas de convento en el mes de mayo, y siendo él el que lleva las riendas, no lo van a lograr. Cuando sí se van a presentar por primera vez los comunistas de la provincia a unas elecciones, van a ser en noviembre de 1933, que van a ser las segundas elecciones legislativas que va a haber durante la Segunda República. Se ve que todavía tenían muy poco peso porque ni siquiera se presentaron como el Partido Comunista. Se llamaron Frente Único Revolucionario, es decir, estaban formados, la lista estaba formada por comunistas, pero también por otros obreros independientes. Aquí os pongo los nombres de ellos, Manuel Hurtado Benítez, que era del PC, un metalúrgico de Jerez; Francisco Ramírez Rendón, un comunista panadero de Algodonales; el propio Daniel Ortega. Este dato es de lo más interesante: Micaela de Castro Bedoya, que además informaba que era obrera sin partido. Ella iba, pero ella no era del PC todavía, que era cigarrera de Cádiz. Francisco Garrido, que era de Espera; Julián Pintoriarte, que la tarde 18 y 19 de julio del 36 tendrá un papel muy significativo junto con Milagro Rendón, que era comunista y metalúrgico de aquí. José Sánchez Barrio, presidente de los camareros de Jerez, tampoco se decía como comunista, sino obrero sin partido; y Andrés Bonilla, que también era metalúrgico de Jerez. Son casi todos de Cádiz y de Jerez. Por cierto, no se ha investigado nada de las cigarreras de Cádiz. Sí hay estudios de las cigarreras, por ejemplo, de Sevilla. Y esta Micaela de Castro era una mujer muy combativa, incluso ya en los años 10. Así por leeros algo de esta señora, ¿no?, de Micaela Castro. Un artículo de unas reivindicaciones que fueron las cigarreras de Cádiz a Madrid, y a la vuelta, en uno de los teatros de Cádiz, pues anunciaban a sus compañeras y compañeros el siguiente texto, ¿no?, para que veáis el tipo de personas que iban en esta lista. Decía Micaela de Castro: compañeras, todas sabéis que yo tengo 3 chiquitines y no cuento más que con el producto de mi trabajo. Sin embargo, estaré en mi puesto, y si me faltara el pan para mis pequeños, yo iré a buscar rancho a los cuarteles, pediré de puerta en puerta para darles de comer, antes de volver a ser burlada y despojada de mis derechos. Estamos en 1919, la época de tremendas huelgas y de reivindicaciones con los obreros, y bueno, y este era el tipo de mujer, una mujer que no era lo normal. Estamos hablando de una mujer independiente con sus hijos y demás. En el año 19, bueno, pues años después aparecerá en este Frente Único Revolucionario, que por cierto, tengo que decirlo, no se comieron nada. No consiguieron sacar ningún diputado por la provincia de Cádiz. Hay que decir, os traigo aquí la foto de Manuel Muñoz Martínez, que no sé si os sonará esta foto, porque cuando ellos fueron a presentar esa candidatura, decía la ley que todos los que iban en la lista tenían que presentarse. Cuando fueron al gobierno civil, todos tenían que presentarse. Y algunos de ellos no pudo asistir. Al no poder asistir, echaron para atrás la candidatura. Daniel Ortega llevaba un documento donde decía que que la lista y esa persona pues estaban presentadas bajo un notario. Lo echaron para atrás igualmente, por lo visto, según se puede leer en la prensa, se salieron de allí protestando, pegando voces y demás. Y este señor Manuel Muñoz Martínez, que tiene un papel muy importante en la política de la provincia de Cádiz en la Segunda República, que era el líder del Partido Republicano Radical Socialista, luego Izquierda Republicana, este señor y otros concejales
pues apoyan la lista de Daniel Ortega y compañía y por eso se pueden presentar. Desde luego un acto, desde luego, bueno, de diferentes partidos, pero de apoyo frente, ¿no?, a otras correlaciones de izquierda. Este señor era chiclanero, fue diputado provincial en las 3 legislaturas de la República, 31, 33 y 36, y tiene un libro muy interesante que se llama Cautivo de las Estatuas, porque el golpe de Estado le coge en Madrid, va a ser, durante toda la guerra va a estar en zona republicana, luego se exiliará y los nazis terminarán cogiéndolo y mandándoselo a Franco, que después lo manda para acá, se le hará un consejo de guerra y será fusilado. Sí, es una figura totalmente olvidada hoy día dentro de la política gaditana. Vamos a hablar, vemos ahí un mapa de la provincia de Cádiz, de los radios locales. Ahora se habla mucho de los círculos de Podemos, pero son nuevos, porque el sistema del Partido Comunista ya era algo parecido, a través de lo que ellos llamaban radios, pues iban creándose y desde esos radios pues iban irradiando, digamos, la ideología comunista a los demás, a otros municipios. El centro, pues como hemos dicho antes, estaba en el puerto Santa María, que muy pronto llegaría, influiría en Cádiz, incluso en San Fernando, que yo no lo he puesto. Otro sería Jerez, que incluso Jerez va a tener concejales en el 36 con el Frente Popular. Prado del Rey, Vejer de la Frontera y la línea de la Concepción. Esto es un esbozo del año 33, posiblemente ya en el 36 haya alguno más. Pero como os digo, este trabajo no está terminado, pero por lo que yo llevo ahora, esos son los principales radios en el año 33, año 34. Vamos a decir alguna cosita de algunos de ellos. He traído 2 imágenes de concejales ya en el año 36 de Prado del Rey, que ellos decían Prado Libre, aunque nunca consiguieron que ponerle ese nombre a su municipio. Solamente os digo los nombres. Este señor de aquí es Ángel Almagro Jacome y este de aquí es José Picacho Blanco. Esta fotografía la tenemos gracias al historiador Fernando Romero. Y este documento, que no lo vais a poder leer, pero yo lo leo, me parece de lo más curioso. Es un documento que como bien podéis leer, está manuscrito, y no solo manuscrito, sino que más dibujado, la hoja y el martillo. Es del radio del Partido Comunista de España de Vejer de la Frontera. Es un documento que firma Francisco Chirino, que es el concejal del Partido Comunista en el año 36, en Vejer. Y bueno, a ver si logro, que yo creo que lo tengo aquí, porque es que yo ni yo logro leer. Bueno, lo tengo aquí. Bueno, dice así. Esto es una propuesta que hace el Partido Comunista en el Ayuntamiento de Vejer en el año 36, ¿vale? Dice así. 1. Que desaparezcan las mujeres cubiertas, llamadas cobijadas por su costumbre. La verdad es que no atiendo a leerlo, ¿no? A ver si lo tengo aquí. Desaparezcan las mujeres encubiertas, llamadas cobijadas, por ser esta costumbre antiestética y retrógrada. Si alguno está en Vejer, allí pues llevan mucho a gala ese traje típico, ¿verdad? Que es que las mujeres nada más que se le ve, nada más que se le cubierto un ojo. Que es una tradición que existía hasta los años 30 y que la sección femenina va a, digamos, a fomentar hasta la sociedad, tanto que hoy incluso allí hay una escultura, ¿no? Un monumento pero que ya en aquel entonces el señor Chirino pues denunció y que lo veía como algo retrógrado con la mujer. Que la mujer tuviera que ir solamente todo tapado, como en realidad el traje como un burka. Entonces, en ese primer punto se denuncia y en los siguientes puntos pues
él lo que propone es prohibir ese traje, que las mujeres no puedan, que vayan vestidas sin esa capucha. Es otro documento que nos encontramos del Partido Comunista o un radio del Partido Comunista de la provincia. Y vamos a llegar ahora a Cádiz. A Cádiz y a ese enunciado que tenía la conferencia, a la familia Rendón. Os dije en un principio que Daniel Ortega estudió medicina en Cádiz y que aquí, en esos años, conoció a María Luisa Rendón Martel, la abuela de esta señora. Se casarían, se marcharían al puerto a vivir a la calle Santa Lucía número 18, donde bueno, él ejerció la política y la medicina, que, por cierto, ella, María Luisa, incluso, entiendo que por influencia de Ortega, terminó siendo una especie de enfermera, practicanta, como se diría un practicante, ¿no? Pues ella, desde luego, también lo hacía. Y este señor es Rendón, es el suegro, es Paco Rendón, Francisco Rendón, San Francisco, por Mamaro, y suegro de Ortega. Los Rendones, por llamarlo de alguna manera, era una familia humilde de la Viña y eran muchísimos hermanos. Yo no los controlo todos todavía, porque por ejemplo estaba Cayetano, que ya contaba antes que no lo van a coger en el 36, sino que va a huir hasta Canarias, allí sí lo van a coger y va a estar muchos años en la cárcel. Creo que también hay una hermana, que es Carmen, que también va a sufrir prisión. Pero bueno, nosotros hoy nos vamos a centrar en Francisco. Francisco Rendón, un señor que se dedica al comercio, pero al no tener dinero, el comercio que hace es pues con una cajita y vender, ¿cómo se dice? Alhaja, a vender alhaja por las calles y demás. Como no tiene mucha fortuna, marcha a Cuba. Hay que decir que él nace en 1874, 76, 74. Él nace en 1874. Por lo tanto, todavía había mucha relación entre Cádiz y La Habana. Por lo tanto, él termina marchándose a La Habana, donde va a conocer a la que será su mujer, Julieta Martel, una cubana de la cual no tenemos fotografía y lo único que sabemos es que la familia de ella, adinerada, no va a querer esa relación. No va a querer esa relación, pero a pesar de eso, ellos pues van a seguir adelante con su matrimonio y van a nacer dos niñas, Milagro y María Luisa. Sin embargo, ella va a fallecer pronto, no sé por enfermedad o por otro motivo, y él decide volverse con sus hijas aquí a Cádiz, siendo todavía ellas unas niñas. Él le dio, bueno, pues intentó darle una buena educación, estamos hablando de principios del siglo XX. Ellas estudiaron, entre otras cosas, Bellas Artes. El expediente de ambas se encuentra en el Archivo Histórico Provincial, también como buenas notas y demás. Él volverá, si no a casarse, sí a tener a otra compañera, y con el paso del tiempo sí abrirá una tienda, si mal no recuerdo, una relojería, platería, primero en la calle Cristóbal Colón, después en la calle Pelota, lo que es hoy la calle Pelota, entonces se llamaba Alfonso X González. Y ahí pues van a hacer su vida. Y en esa tienda van a ser, digamos, la relojería platería va a tener muchísima fama. Porque entre otras cosas, Francisco Rendón, además de sus relojes y sus anillos, también daba mucha propaganda del Partido Comunista. Me contaba un comparsista de Cádiz, José Martínez Prats, padre de Antonio Martínez Ares, que su familia, su madre había pertenecido al Partido Comunista antes de la guerra y que su abuela a todos sus hijos le había comprado un anillo con el anagrama del PC en la tienda de Rendón, y que ese anillo después pasó a él y que después suponemos que pasará a manos de Antonio, ¿no? Antonio Martínez Ares, un anillo que yo he visto, pero que tiene borrado el anagrama, como para no borrarlo, ¿verdad? Con lo que va a pasar con todos ellos después. Vamos a ir ahora. Bueno, se me olvidaba, sí. Claro, está este matrimonio, pero es que había otro matrimonio.
Milagros, que era mayor, 2 años mayor que María Luisa, se casó con un señor del cual sabemos muy poco. Solamente, no hay fotografía, se llamaba José Rubio Quintana. José Rubio Quintana, con el cual tendrán una hija que nacerá en el año 35 y luego seguiré la historia. Pero quedaros con esa idea. Van a tener una hija. María Luisa y Daniel tendrán 2 hijos. Daniel y Juan, que creo que uno todavía vive. Juan todavía vive en Madrid. Yo no sé si es la única foto que hay de Francisco, yo creo que sepamos, sí. Ya es raro que hayan sobrevivido fotografías de ellos. Bueno, pues como decía, había sido vendedor y demás. Deciros también que su famosa platería que lo vería se llamaba La Central. Y vamos a saltar ahora al, hablar un poquito del Partido Comunista de Cádiz, en el 36, cuando las elecciones que gana el Frente Popular, los ayuntamientos son devueltos a, digamos, a los partidos que lo habían tenido en origen en las elecciones del 31. En las elecciones municipales del 31 entran a gobernar los republicanos socialistas. A raíz de la Revolución de Asturias, ya gobernando la derecha a nivel nacional, todos estos ayuntamientos, digamos que son, esos concejales y alcaldes son expulsados. Es por eso que en las elecciones del Frente Popular, que son elecciones generales, entran concejales ahora del Partido Socialista, del Partido de Izquierda, lo que se ha convertido en Izquierda Republicana, Unión Republicana, y como en ese Frente Popular también van los comunistas, pues se les da algunas concejalías cuando el voto en esa ciudad del pueblo ha sido, pues, de cierto peso. Y eso va a ocurrir en Cádiz. Los 2 concejales de Cádiz del PC, antes de Pepe Mena, del 79, Pepe Mena y... ¿cómo es? ¿De la Torre? Va a ser un panadero llamado Florentino Itabén, panadero, y un vendedor de alpargatas llamado Juan Camerino, cosa que además va a ser muy criticado por la derecha de Cádiz, que un vendedor de alpargatas sea concejal, qué barbaridad. Por cierto, los 2 fueron asesinados. Juan Camerino no se sabe dónde están sus restos. Florentino Itabén supongo que habéis escuchado esa leyenda que hay de que lo detuvieron junto con el Ordenanza, o no sé qué nombre llevaba, de la Plaza Ponce de León, y lo pasearon por todo el Campo del Sur con la banda de música dirigida por el maestro Escobar, detrás tocándole hasta llegar a la Puerta de la Caleta y los matan, los fusilan en el 36. Bueno, pues como iba diciendo, esos 2 concejales, entre otras cuestiones, llevarán al Pleno, por contar un par de propuestas curiosas, ¿no?, que llevaron los comunistas de Cádiz. Pues una fue recuperar, por ejemplo, la biblioteca que había habido en los años 20 debajo del monumento del Marqués de... está en la Alameda, Marqués de Comillas. Cuando eso se inauguró, los bajos no eran un cuarto de baño, eran una biblioteca, que al poco tiempo aquello se perdió. Pues ellos van a solicitar que aquello se recupere. Y otra propuesta muy polémica en su momento fue el tumbar la estatua de Silos Moreno, que todavía existe en uno de los laterales de la catedral, la plaza de la catedral, pero que en aquel entonces estaba en el centro. Cogerla, tirarla, fundirla y hacer una de Fermín Sabochea. Y además colocarla en el balcón del ayuntamiento. Esa propuesta, que incluso hay no mires para allá, no voy a hacer que la cante. Esa propuesta va a ser, no va a surgir en la primavera del 36. Ya en el 34, en los carnavales del 34, ya se cantaba a favor de que se derribara a Silos Moreno y se hiciera una estatua de Fermín Sabochea, es decir, que fue escrita seguramente a finales del 33. Esa propuesta va a llegar a pleno, va a ser aprobada y la estatua de Silos Moreno va a ser tumbada unos días antes del golpe de Estado. Fue llevada a un almacén, pero claro, entre el 5 y el 18 de julio, hay muy pocos días. Fue rápidamente recuperada y puesta con toda la pompa nacional católica fue repuesta en su sitio. Bueno, pues eso por deciros algo de los concejales del PC del Frente Popular. Y claro, ¿qué pasó con este señor?
vamos a situarnos ya ahora en el 18 de julio. 18 de julio, él sale de la platería relojería La Central y se marcha al edificio que está más cerca, que es el ayuntamiento. Y él va a formar parte de la defensa del ayuntamiento. Además, este señor, por lo que os voy a contar ahora, se ve que era una persona, a pesar de que ya debería de tener 60 y tantos años, si no me equivoco, era un hombre bastante echado para adelante, por no decir una palabra fea, ¿no? Él va allí el 18, se supone que es de los que arenga a los concejales, a la Guardia Municipal, y va a resistir allí hasta la llegada de los regulares de África, que llegan a la mañana siguiente en el Churruca y en el Ciudad de Algeciras. Y él va a estar hasta el último momento, porque ahora sabemos que hay concejales que no aguantaron la presión y terminaron huyendo por la parte de atrás del ayuntamiento. Pero él va a ser de los que va a aguantar hasta el final, pistola en mano, en defensa de la legalidad establecida y la Constitución republicana. ¿Será detenido por los demás? Será metido en un camión y, según se dice en su consejo de guerra, fijaros si es importante su figura, que a partir de esos días de julio le van a hacer un consejo de guerra, no junto con todos los que defendieron al ayuntamiento, que fueron en el mismo saco, al mismo consejo, sino que a él lo sacaron y lo pusieron aparte, para que fuera bien ejemplarizante, ¿no? Ese dato nos habla de su fama en la ciudad. A él lo ponen aparte. Al parecer salieron de allí dando vivas al comunismo, y no solo eso, sino que además cuando llegó a la cárcel vieja, cárcel real, pidió agua, y no se le ocurrió otra cosa que cuando le dan el cubo, le dio un cazo, no la tragó, sino que se la escupió al portero que allá había, ¿no? Los tenía bien puestos. Se le juzgará sin ningún tipo de legalidad ni nada, y el 9 de septiembre será fusilado, será asesinado en los fosos de Puerta Tierra. He puesto esta foto porque es muy curiosa. No sé exactamente, tiene que ser de la primavera del 36, pero no sé si es de cuando entra de nuevo el Frente Popular y Manuel de la Pinta como alcalde, o de aquella primavera. Veis el edificio Maya, el ayuntamiento. La foto pertenece a la familia de Manuel de la Pinta. Todo esto ha roto de público. A alguno le puede recordar a una foto de hace unos días, Y en el balcón, pues, se podemos estar el alcalde, sus concejales, y aquí, estos no los distingo, pero este es Lenin. Sí, sí. Suponemos que están los concejales comunistas ya ahí. Una foto de lo más curiosa. Vamos con Milagro. Milagro Rendón. Tía abuela. Tía abuela tuya. Antes habíamos visto una foto que yo creo que ahí Milagro sería adolescente. Aquí ya es más mayor, claro, ella tampoco. Ella murió muy joven, creo que muere con 29 años. Milagro Rendón, que como decíamos tenía una niña entonces de 1 año, casada con José Rubio, y que ella vivía en la misma finca que la platería, no como María Luisa y Daniel, que vienen del puerto. Ellos vivían con el viejito, que es como llamaban ellas a su padre. Personas muy cultas, como he dicho, Francisco quiso que sus hijas estudiaran y demás. Ahí la vemos en unas fotos de estudio. ¿Qué ocurre con ella el 18 de julio? Bueno, pues por los motivos que sean, no voy a entrar en ese debate ahora porque no nos extenderíamos demasiado y tampoco creo que valga la pena. Por los motivos que sean, si su padre va al ayuntamiento, ella se va a la Diputación, a lo que era el gobierno civil. Y ella va a ser la única, se cree que es la única mujer que va a pasar allí la noche. Cuando Varela lee el golpe de Estado allí arriba de la Plaza España, ella ya está dentro. Se ametralla el edificio, se deja que salgan heridos, o quien quisiera salir. Estamos hablando de la tarde del 18 de julio, mañana se cumple de 79 años, y ella no va a salir, ella se va a quedar dentro del edificio. Salen todos y ella es llevada, pues al igual que los que detuvieron en el ayuntamiento, pues los detenidos en el gobierno civil, con el gobernador civil Mariano Zapico a la cabeza, son todos también llevados a la cárcel real, lo que hoy se llama Casa de Iberoamérica.
allí entendemos que se reencuentra con su padre. Sin embargo, a ella también le van a hacer un... Está de madera sordo del teléfono. Qué barbaridad. Allí... ¿qué iba diciendo? Seguramente se reencuentra con su padre. Y ella también tenía que ser una mujer muy conocida por el pueblo de Cádiz, porque también le van a hacer un consejo de guerra, no a ella sola, sino a ella y a dos más. Uno de ellos, a la otra persona del PC que va a pasar con ella allí la noche, que es aquel metalúrgico llamado Julián Pinto, no sé si de aquella lista, Julián Pinto. Bueno, pues los golpistas van, por culparla de lo que fuera, van a quererle achacarle a ella que fue la que mató al famoso corneta Soto Guerrero, que tiene en su calle. La historia del corneta Soto Guerrero es que un chaval, un corneta, el que toca el cornetín, que llega con varias de compañía, y él se cree que en el lado donde está la calle, no la Plaza España, sino al otro lado, él estaba allí, y en el cruce de disparos, pues él cae muerto, por eso tiene una calle. A ella, en ese consejo, se va a hacer todo lo posible para que sea ella la que, Milagros Rendón, la comunista, fue ella la que disparó, pero no solo se le querrá manchar de eso, que seguramente no fuera ella, porque suponemos que no sabría ni disparar, ni una puntería. De hecho, hay teorías que incluso dicen que el corneta cae por fuego militar, por fuego, digamos, de amigo, ¿no? Pero ahí no va a quedar la cosa. Otras cosas de las que se le culpa es que era muy fea, incluso que tenía gafas. Era mujer, tenía gafas, era muy fea. Eso se puede leer en el Consejo de Guerra una y otra vez. Finalmente se le condenará a muerte, el 29 y será fusilada, o no sé si junto con Rafael Calvo Cuadrado, que también es un socialista muy conocido, médico y diputado en Madrid. La cuestión es que la matan en las puertas, en el foso también de las puertas de tierra. Y hay mucha documentación tanto de ella como de su hermano. En el expediente de María Luisa Rendón, de Milagros Rendón, para inculparla, otra cosa más, se va a encontrar se encuentra una carta: señora doña Luisa, tu abuela, Rendón de Ortega, que añejo, ¿verdad? De Ortega no era su segundo apellido, era el primer apellido de su marido. Santa Lucía 18, Puerto Santa María. Esta carta, este sobre, y ahora vamos a ver la carta, es una carta que le escribe en la cárcel Milagros a María Luisa. La carta va a llegar, pero cuando se va a detener a María Luisa en el Puerto Santa María, que creo que es el 25 de julio, que la van a coger allí, la trincan la carta. Con lo cual, ven la carta, uy, esto es fenomenal para tener más puntos, para poder quitarla del medio a Milagros. Y la carta es un documento histórico aunque se diga mucho, ¿no?, de primera mano. Es una carta escrita a lápiz, imaginaos, en una celda repleta de gente, y yo la he puesto y ahora me voy a tener que acercar mucho para poder, porque es que es digna de que se lea. Queridísima hermana, que te supongo enterada de nuestra detención, del saqueo, claro que son muchas cosas. Del saqueo que habla es que cuando los regulares, guiados por Mora Figueroa y demás, rinden el gobierno civil, siguen por la calle San Francisco, rinden el ayuntamiento para atacar a las barricadas de la Casa del Pueblo, la calle Albolí, van a pasar por la calle Pelota y se va a saltar la relojería y la platería. Entendemos que guiado por los falangistas, porque los regulares, los moros, que van en una tienda más y van a ir a saco. Van a asaltar, como ella lo sabía, van a asaltar la casa, pero no solo van a asaltar la casa en ese momento, sino que la van a volver, los falangistas la vuelven a asaltar en otra ocasión. Pero bueno, vamos a seguir. Saqueo por moros, ella misma lo dice. Esta carta es del 27 de julio. Por moros, el primero, y fascistas, el segundo. El saqueo de la platería
de nuestro pobre viejito, que es como llamaban ella a su padre, que es un valiente es que con esta no puedo, de marca mayor, gracias, es un valiente de marca mayor, con decirte que cuando llegó aquí a la cárcel se llevó la boca de agua, se llenó la boca, de agua de un botijo que hay abajo y se la echó en la cara al teniente y salmó la de Dios. ¡Viva mi viejo! ¡Muera el fascismo asesino! Ella se ve totalmente tranquila, ¿eh? Imaginaos, claro, cuando esto cae en manos de estos Cádiz, ojo a lo siguiente, Cádiz, según me dicen, las que entran presas, ella está con las mujeres, es una ruina, al estilo de Asturias, se está refiriendo a la Revolución de Asturias del 34 y todo lo que leía allí Franco, ¿no? Compañía. Al estilo de Asturias, casas en ruinas, saqueos, robos, encarcelamientos en masa, los relojes de papá, los venden los moros a 3 pesetas y los veo desde estas ventanas, la ventana de la cárcel, con los anillos del pobre viejo. Esto que me decían que era una leyenda que se vendían los relojes, totalmente cierto. Luisa, guardaos vosotros mucho, se está refiriendo a su hermana y a sus 2 sobrinos. Y si vieras, iros enfrente, que se fue, vamos, lo que viene a decir que se fueran de la casa, ¿no? Mi niña y Pepe, esa niña que se llama, creo que era Natividad, le doy el nombre, y José Rubio, ¿no? Mi niña y Pepe están viviendo, claro, han asaltado su casa, están viviendo en casa de Felisa, cuya que sería una amistad, cuya madre se está portando como si fuera mía. No dejan ni un día de venir y me pasan por la acera de enfrente a mi pobre hijita, a la cual no me permiten ver. Ayer vino a verme mi Pepe y eso por chiripa, porque no me dejan ver a nadie. Aquí estoy con gente con las cuales jamás pensé convivir, prostitutas y puntos suspensivos. En fin, adelante Luisilla, firmes hasta el fin. Yo fui de los, ella misma lo cuenta, yo fui de los 28 que detuvieron primero y cuando el gobernador rindió el edificio con el gobierno, donde nos encontrábamos sitiados desde las 4:30 del sábado hasta las 8 de la mañana del domingo, lo que hemos dicho antes, en medio de un fuego de fusilería, pistolas y ametralladoras. Nos sacaron y nos pusieron en fila, esto lo podemos imaginar, frente a la Plaza España. Nos pusieron en fila con los soldados por detrás apuntándonos, creí que nos iban a fusilar y pensé en mi viejo, mi niña y Pepe que los dejaba solos. Hoy, Luisa, quiero que me prometas que si me pasa algo no los dejaréis desamparados y cuidarás en lo que pueda de ellos. Con nosotros estaban 50 guardias de asalto. Esto es genial, y pone entre paréntesis, los de asalto son nuestros, porque de asalto estaban con los de la República. Y la noche que la noche que ya te contaré algún día, supongo que ellas se volvieron a ver, según me cuenta tu madre, algún día y no te la vas a creer. Yo estoy presa desde la mañana del domingo día 19 y aún así no nos han tomado declaración. A la niña, si quiero la puedo tener conmigo, pero hay aquí muchas pulgas, chinches y piojos para que la trajera y consentí mejor separarme de ella. Yo no la puedo besar ni tener en mis brazos desde el sábado día 18, la he despechado, pobre mía, y en fin, esto ya es excesivamente triste, ¿no? Pide también que le lleven algunas novelitas de las que lee y demás. Salud, hermanilla, besitos a mis niños y a todos recuerdos, y tú recibes muchos besos y el cariño de tu hermanilla Milagros. Cárcel de Cádiz, 27 de julio. Como decíamos,
2 meses después la fusilaron. Hemos hablado de Francisco, hemos hablado de Milagro. Vamos ahora con María Luisa. María Luisa, que va a ser la superviviente de este plan de exterminio. Se ha hablado hoy día de los debates históricos de que hubo un plan de exterminio por los militares y por la reacción, por llamarlo de alguna manera. El ejemplo de la familia Rendón es muy clarividente de lo que se hizo con la población civil. Bueno, como decía, ella es la que va a sobrevivir. Esta foto está en internet, os la podéis encontrar, pero está equivocada, pone que es de las 13 rosas. No, esto no son las 13 rosas ni nada. Esta es una foto de María Luisa Rendón en la cárcel de mujeres de Gerona, o de Girona, como ustedes queráis decir. Es una foto de la familia, por detrás está dedicada, y es una mujer que, a pesar de todo lo que ha pasado, porque creo que la foto, que ya en el año 41, ella se llevó muchos años en la cárcel. Ahí ya la vemos con toda su pose, maquillada, las cejas depiladas, ella va como una señora en la cárcel. ¿Qué pasó con ella? Porque la historia de María Luisa es para estar aquí 3 días hablando, pero eso ya lo dejaremos para otra ocasión. La vamos a resumir. Mañana. María Luisa estaban con sus hijos en su casa, en el puerto de Santa María. Su marido, el golpe de Estado, le coge en Madrid, porque no lo he dicho antes, pero Daniel Ortega, en febrero del 36, va a ser elegido diputado por la provincia, va a ser el único diputado comunista que va a aportar la provincia de Cádiz al gobierno del Frente Popular. Entonces, el golpe de Estado le pilla a él en Madrid, y a ella le pilla en su casa con sus 2 hijos. Muy pronto, el 25 de julio, van a ir a por ella, porque al igual que con Milagro, le tenían el ojo echado. Pero no solo el ojo echado para asesinarla, puesto que había muchos fascistas enamorados de María Luisa. Es una historia uno de ellos, Fernando Zamacola, eso es lo que se dice. Yo tengo incluso otro nombre. Esto es una foto del Partido Comunista del Puerto con sus mujeres, con su uniforme, el uniforme del Partido Comunista. Chaqueta, falda larga, la camisa con el cuello, el pañuelo o corbata, y muchas de ellas puño en alto. Hay otra más que salen desfilando. Estas son fotos que se encuentran, serían de ellos, de su familia, pero son fotos por las que intentaron culparla en los consejos de guerra. De hecho, a ella le tienen puesto aquí una cruz para que se sepa que ella es María Luisa. A su lado hay un niño también vestido de los Pito y Goma, ¿cómo eran? Los pioneros, que no sé si será Daniela, puede ser, porque está a su lado. Ella incluso me decía tu madre que está muy cambiada, porque está, digamos, bastante ancha. Después en la foto sale mucho más delgada. Son fotos con las cuales van a intentar culparla. Bueno, pues como decía, ella la van a detener, terminará en el penal del puerto, pero incluso ella va a terminar secuestrada por un falangista del puerto. Yo tengo el nombre. Y solo se va a poder salvar de esa situación a través de un cura, del párroco de la iglesia prioral del puerto de Santa María, un cura que además murió a finales de los años 90. Una vez más llegamos tarde. Era, si mal no me equivoco, el padre Antonio Ochoa. Él es el que va a mediar para salvar a María Luisa de esa situación de vejación en casa de este señor. Pero eso no quiere decir que ahí vayan a acabar sus penurias. Yo diría, ahora que no graba la cámara, que incluso el sacerdote también estaba enamorado de ella, y por eso la salva, porque ella y él se escriben cartas, todas en el expediente, y a él ella lo que le dice en las cartas es que porque le ayude a su situación, pero al cura se le ve que excesivamente entregado por la causa y con María Luisa. La cuestión que lo va a salvar, ella volverá a la cárcel como
va a tener esa situación de ese secuestro, porque eso fue un secuestro. No la van a fusilar, como ocurre con su padre y con su hermana, sino que cuando ella regresa a la cárcel, ya estamos en el año 37 y ya los saqueos han parado. Se sigue fusilando a gente, pero a través de Consejo de Guerra. Y ella, que no era tonta, sino todo lo contrario, y además muy culta, bueno, ya habéis visto, no sé, luego si queréis acercar, y la escritura que tenía milagros, ¿no? Para ser una mujer de aquellos años, pues ocurre lo mismo con... No he traído cartas. No he traído cartas, hay muchas cartas de ella. También escribía muy bien. Para resumir, a ella se le condena un montón de años de cárcel y bueno, pues rula por un montón de cárceles de mujeres de toda España hasta que finalmente consigue la libertad. Ya habrán fusilado a su marido, a Daniel Ortega, y aquí rehace su vida en el barrio del Pópulo, en su casa que estaba encima del Pai Pai. De hecho, ella era allí la practicante, ella curaba a las prostitutas y demás. Ella se volverá a casar y a tener 2 hijos más, Juan de Daniel, y cuando se vuelva a casar, que ahora mismo no me acuerdo el nombre de tu abuelo, Sebastián Romero. Va a tener 2 hijas, Juana, que es su madre, y Nati, ¿no? Marisa. María Luisa, igual que ella, que yo he hablado con ella por teléfono, porque está en Canarias, vive en Canarias. Al finalizar lo veremos con María Luisa. ¿Qué pasó con el diputado, con Daniel Ortega, el médico tan querido en el puerto, que la guerra le pilla en Madrid? Bueno, pues Daniel formará parte, como médico, del ejército republicano. Está por estudiar todo, desde las propuestas, que hizo algunas propuestas en el Congreso de Diputados, sobre cómo estaban los astilleros aquí, y alguna más. Eso lo podéis encontrar todo no existe el boletín oficial, en la Gaceta, lo que entonces era la Gaceta de Madrid, se pueden encontrar sus propuestas. Y claro, es muy difícil seguir la pista. Lo que sí es verdad es que sobrevive a la guerra, él, digamos que está dentro del ejército como médico, y él va a ser uno de los traicionados por el general Casado al final de la guerra. El general Casado, cuando da un golpe de Estado y deja vendido a algunos comunistas, como a Daniel Ortega, que lo entregan y es detenido. Era coronel Casado. Todo esto, esa trayectoria está por ver. Lo que sí se conoce es su trayectoria por las cárceles, ¿no? Está en Valencia, luego pasará a Madrid, hasta que finalmente lo reclaman de aquí, lo traerán, se le hará un juicio y será fusilado en el año 41 en el castillo de San Sebastián. Ya no se hacían fusilamientos en la plaza de toros ni en la fosa de Puerta Tierra, ya lo hacían más a escondidas, ¿no? El castillo de Sebastián, que era allí, era más difícil que se enterara la gente. Y he traído aquí, pero tampoco me parece a mí que lo voy a poder leer, que tú la conocerás, una carta muy bonita, pero es que la letra es muy chica. Es la carta de despedida 6 de agosto del 41, que él le hace a sus hijos, a Daniel y a Juan. Mis queridísimos hijitos, Danielín y Juanito. Como no tenía pensado desde el momento en que fatalmente las cosas vinieron a... La verdad que si queréis luego la leéis, os acercáis y la leéis. En el ordenador, si te pones poco a poco, se puede descifrar. Es una carta bastante emotiva, ¿no? Él cuenta que él le pide disculpas a sus hijos por si fue muy severo con su educación y le hace algunas recomendaciones. Él ya sabe que va a morir fusilado, ¿no? en esos momentos. Al final dice, bueno, pues miles de abrazos, besos y abrazos, no sé qué, de vuestro papá, Daniel Ortega. Es digna de luego de ser leída porque habla de la talla moral de este signo. Y así vamos a acabar por hoy, porque no sé el tiempo que llevo, ya lo mismo me he pasado. Si queréis ahora preguntas y demás, porque información, por supuesto, hay mucha más, ¿no? Pero no me quería ir sin poner esta pequeña foto,
de la superviviente de esta familia, que es María Luisa. María Luisa ya, no sé si finales de los 70, principios de los 80, antes de fallecer, ¿no? Una de las últimas fotos que ella se hizo. Alberto, ahora viene el tirón de orejas, porque según tengo, o no, es un poco joven que a ti, que eres más mayor, porque María Luisa fue olvidada por su partido, incluso en la transición, según me cuenta la familia. María Luisa, que fue todo un exponente del Partido Comunista en la Segunda República, luego en la transición la mujer, que estaba viva, se fue, y si me equivoco me perdonaré, se fue sin pena de gloria, pero bueno, nunca es tarde, ¿verdad?, para poner a la gente en su sitio, en la historia. Así que nada, gracias y salud.